Los grandes enemigos de la religión y de la espiritualidad, ¿cuáles son? Desde luego, yo creo que el primer enemigo de la religión y de la espiritualidad es sin duda alguna el propio hombre, el propio ser humano, su propio yo. Hay un verso precioso del Bhagavad Gita, que es el libro santo del hinduismo, que nos dice: tu mente puede ser tu mayor amigo, pero también tu peor enemigo. Hay muchos enemigos de la espiritualidad, voy a comentar algunos. Uno es el materialismo, sin duda alguna. Es decir, cuando lo material es superior a lo espiritual o desplaza absolutamente a la espiritualidad, a la religión. Y en Europa, desde la Revolución Francesa, en estos últimos 300 años, con la diosa de la razón, nos hemos anclado, creo, como civilización en ese materialismo que, que yo creo que tanto daño nos ha hecho y nos ha debilitado como civilización. Debemos recuperar nuestras raíces cristianas porque, en el sentido más profundo del término, no estoy hablando de la necesidad o obligatoriedad de ir a iglesias, creer en dogmas, sino el mensaje inicial de Jesucristo, de amor por la humanidad. Hay otras variantes, como puede ser el nihilismo, el agnosticismo. Considero que también es un enemigo, potencialmente enemigo de la espiritualidad. Y había una frase del famoso filósofo español Ortega y Gasset, que decía que la espiritualidad era algo así como la rendición del hombre ante la búsqueda de Dios. Luego creo que tenemos también otro gran enemigo muy peligroso, este sí, que es el ateísmo. La negación de Dios, la negación de lo que piensa más o menos el 80% de la humanidad, que acepta de alguna manera algo superior, algo espiritual. Y había una frase de Ramakrishna Paramahansa, no sé si lo conoceréis, pero era un místico bengalí del siglo XIX, cuya frase más famosa es: tantos caminos, tantas religiones. Él experimentó con el Islam y el cristianismo y llegó a la conclusión que todas eran verdaderas porque todas llegan al mismo y único Dios. Y también, y por eso se le considera el profeta de la armonía entre religiones. Pero, dicho eso, ya no sé dónde estaba, sí. Eh, entonces, Ramakrishna, perdón, decía una frase muy profunda a uno de sus discípulos, que le decía: mira al cielo cuando hay sol, a las 12 del mediodía, y no verás ninguna estrella. Y entonces le hacía la siguiente reflexión: ¿podrías negar la existencia de las estrellas en tus días de ignorancia? Era una reflexión muy profunda. Normalmente también se acusa a la ciencia de ser uno de los enemigos de la religión, pero yo creo que eso es un error. Primero, porque si estudias la vida de los grandes premios Nobel de ciencia y física, y creo que era el 80%, eh, afirman creer en algo superior. Esto lo ha investigado el Instituto Pew Research. Y además, si yo sabéis que estudié ingeniería y estudié varios físicos, y por ejemplo hay una frase sorprendente de Einstein, que es el acusado de ateo, pero él decía que creía en el Dios casi no dual de Spinoza, pero decía que cuando leía el Bhagavad Gita y reflexionaba sobre cómo Dios creó el universo, todo lo demás le parecía superfluo. Ya os he hablado 2 veces del Bhagavad Gita, es este libro que podéis ver aquí. Yo he traducido ya 2 versiones porque considero que es un patrimonio espiritual de la humanidad. Soy Pedro Noney, y espero que te guste este vídeo, y si te guste, pues compártelo, coméntalo o dale un like. Entonces, es importante que la ciencia entendamos que no es un enemigo de la religión. Luego hay un físico, el premio Nobel, que es considerado como el padre de la mecánica cuántica, que es Erwin Schrödinger, que decía que la unidad y continuidad de la mecánica de ondas es totalmente compatible con el todos uno del Advaita Vedanta, que el Vedanta es una filosofía dentro del hinduismo que sale de ese libro que os decía del Bhagavad Gita. Y nos reconocía que él había roto los dogmas científicos gracias a la visión que le estaba ofreciendo el Bhagavad Gita. Por tanto, yo creo que al final
la ciencia tiene que crear sinergias con la religión. Eh, la ciencia tiene unos límites en la cual cuando traspasa, yo por ejemplo me acuerdo cuando leí hace años ya eh, un libro sobre el universo de Hawkins, Steve Hawkins, que empezaba a entrar en lo que es la espiritualidad y la religión, y creo que realmente está fuera totalmente de lugar. Igualmente, la religión, hay, tal como la entendemos, como obra humana, ¿no? Como descenso de conocimiento de Dios, sí que tiene sus limitaciones. Claro, cuando uno lee la Biblia y cómo se creó el universo, pues como científico pues te le van a surgir muchas dudas, a no ser que hagas una interpretación muy literal de la creación. Sea como sea, yo estoy convencido que al final tienen que sumar, al igual que la música, el arte, cualquier esfera del conocimiento humano, de la parte más cultural, más de arte, debe armonizarse con la religión. Y Vivekananda, que era el discípulo del hombre que os he comentado, de Ramakrishna, decía que el arte, la ciencia y la religión son diferentes formas de expresar la misma verdad. Por lo tanto, yo creo que... Ah, bueno, luego hay otro gran enemigo, que es el totalitarismo. Y lo vimos con el comunismo, con la bestia negra esa de Stalin, el gran satán de la historia de la humanidad, con Hitler, con tantos otros dictadores en África, en América Latina y en Asia. Y luego también toma la forma del nazismo, con todas las vergüenzas que se hizo con la Shoah, con la matanza y el exterminio, el genocidio de los judíos. Y también ha tomado la forma de nacionalismos, en el cual la nación sustituye a la religión. En definitiva, todos los que somos religiosos o espirituales tenemos que ser conscientes que hay una serie de enemigos que nos intentan imponer su punto de vista, y al final lo que nos hacen es perder la libertad. La religión sobre todo te hace fuerte y libre. Si no te hace fuerte y libre, tienes que replantearte muchas cosas. Pero esas amenazas vienen de estos movimientos totalitarios, ¿no? Por tanto, yo creo que las diferentes religiones no deberían ser enemigos entre sí. Al fin y al cabo, todos tenemos muy claro que las religiones son diferentes caminos que nos llevan al mismo y único Dios. Dentro de las religiones, en todas vemos el fundamentalismo. Por ejemplo, hoy en día, y yo solo he visto en directo en África, en Nigeria están masacrando a los cristianos. Yo he estado en Nigeria, pues pensar que más o menos Nigeria, que es el país, la mayor economía de África, y creo que serán 1.200 millones en 2030, está el norte de Nigeria, que más o menos es la mitad del país, que hay es musulmán. Incluso hay estados, como yo me acuerdo en el estado de Kano, ya se aplicaba la Sharia hace muchos años, en el cual la Sharia desplaza a la constitución nigeriana. Y luego están los estados del sur, que coexisten el cristianismo con las religiones tradicionales africanas. Y es un problema. Entonces hay unas matanzas radicales en muchos países de África, pero en Nigeria en particular. Entonces los fundamentalismos también son grandes enemigos. Recordemos que Gandhi, el gran líder de la no violencia, por cierto, la versión que hice del Gita es la que escribió Gandhi. Entonces Gandhi lo mató un hinduista, un ortodoxo hinduista, por el tema de la partición de Pakistán. Y dentro de nuestra civilización occidental, pues ahora le viene el nombre del asesinato de Martin Luther King, ¿no? Pero al final, yo insisto, las religiones no deberían ser los enemigos de las otras religiones. Y siempre hay que tener en cuenta que una cosa son los mensajes de las religiones y otra cosa es el uso que ha hecho el hombre por políticos, por guerras, por control de agua, de territorios, de lo que tú quieras. Y son dos conceptos diferentes. La gran pregunta es, si tú sentases en esta habitación, en una misma silla, sentases a Buda, a Cristo, a Krishna, a Mahoma, a Lao Tse, ¿tú crees que se pelearían entre ellos? ¿De qué hablarían? Yo estoy convencido que hablarían del bien, que hay que hacer por el bien de la humanidad. Y esa es la lección que nos tenemos que quedar. Las religiones no deberían ser
enemigos de ellas. Insisto, hay que separar la interpretación o el interés humano en manipular las religiones para fines muy pragmáticos. Aquí entramos en otro segundo nivel dentro de las religiones. Hay religiones dualistas y no dualistas. Dualismo básicamente es, hay un Dios absoluto y hay un alma que cuando el hombre muere, el alma eh, queda como en un segundo plano, en el paraíso, en el cielo, tal, pero no es una con Dios. Eso es el cristianismo, el islam, bueno, el islam habría que matizar con el camino sufí, el sufismo, que puede considerarse como no dualista. Y luego y el hinduismo, definido en el Gita, también hay un camino que es el no dual. Y luego hay, para mí, un avance, un nivel superior de religión, y no quiero decir que una sea mejor que otra, pero sí que dan un paso más alto, que es el todos uno de la Advaita Vedanta, la visión no dual del hinduismo. Básicamente, Dios y el hombre son lo mismo. Es la famosa frase de tú eres Brahman, tú eres Dios. Si tú eres Dios, ves a Dios en todo, en tu amigo y en tu enemigo, en el perro, en la vaca, en todo vas a ver a Dios y es imposible pensar que tú mismo te vas a hacer daño a ti mismo. Esas religiones básicamente yo creo que son el Advaita Vedanta del hinduismo y luego el taoísmo en el que todo forma parte del Tao. Entonces, espero que algún día la humanidad vaya avanzando a estas fases no duales que nos proponen estas religiones. Yo creo además que el cristianismo era en su origen no dual, o quizás dicen algunos que Jesús enseñó unas enseñanzas más sencillas, no duales a algunos, a la gran mayoría, y otras duales y no duales a sus más íntimos colaboradores. De hecho, Jesús lo decía, ¿no? El reino de Dios está dentro de ti. Pero al final coexisten estas dos versiones del dualismo y el no dualismo. La única religión que es capaz de armonizar tanto el camino dual como no dual es el hinduismo, a través de la filosofía Vedanta, que puede ser no dual, que sería Advaita, cuyo máximo exponente fue Adi Shankara, y la versión dual, Vaita, perdón, de Madhva. Y todas ellas, el origen, están aquí, en el Bhagavad Gita. Sea como sea, si todos avanzásemos a una visión de esa del todo es uno, pues seguramente sería mucho más fácil la coexistencia pacífica entre las religiones. Swami Vivekananda, que era el heredero espiritual, el discípulo de Ramakrishna, daba una definición muy buena sobre el hinduismo. Pensar que el hinduismo nunca ha tenido una autoridad central, nunca se ha negado que alguien pensase otros caminos espirituales, ¿no? Y decía que más o menos el hinduismo era el tesoro acumulado por el conocimiento adquirido por diferentes sabios en diferentes épocas. ¿Qué pasaría si eso lo aplicásemos a la religión? Si al final uno es cristiano, tiene que seguir siendo cristiano, no tiene que renegar nadie de su religión, pero puede encontrar en otras religiones cosas que complementen, que armonicen con el cristianismo. Por ejemplo, la meditación, el Jnana Yoga en el Bhagavad Gita del budismo o del hinduismo es perfectamente aplicable en el cristianismo. El camino del Karma Yoga de la acción desinteresada está perfectamente definido en el ágape cristiano o en el concepto de comunidad islámica dentro del Islam. Yo creo que eso es importante, de que nadie reniegue de su religión y si cambia por lo que sea, jamás hablar mal de su antigua religión, pero mirando otros caminos a ver qué nos proponen o qué cosas están más desarrolladas. Por ejemplo, yo he hecho una serie de vídeos sobre si los animales tienen alma. Entonces, un cristiano que adore a los animales puede quedar un poco sorprendido cuando en el cristianismo se niega la existencia de un alma infinita de los animales, cosa que en el Tao, en el hinduismo, pues no se niega. Y al final tenemos una experiencia preciosa, real, que creo que es la única en la historia de la humanidad,
que es alguien que siguió, que realizó a Dios siguiendo diferentes caminos, como fue el Islam, el cristianismo, y dentro del hinduismo las vías no duales y duales, y ese místico fue Sri Ramakrishna Paramahansa, que nos llegaba a decir que las religiones al final son solo caminos para llegar al mismo y único Dios. Por tanto, espero que todos empecemos a reflexionar sobre que las diferentes religiones, cristianismo, islam, taoísmo, son diferentes caminos para llegar a la realidad absoluta y que todos compartimos un único y mismo Dios. Muchísimas gracias, Namaste.